Vamos a iniciar y les voy a pedir, hermanos, que vayamos ahora a ver la lección 9, que es la Iglesia de Jesucristo, y vamos a iniciar leyendo Efesios 4, 13 al 16. Si le puede dar lectura, por favor, hermana Violeta. Amén. Efesios 4 del 13 al 16. Amén. Sí, 4 del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Entonces vamos a estar viendo lo que es realmente la iglesia y vamos a hacer una oración. Voy a pedir a mi hermana Betty si lo puede hacer esta oración, por favor. Amén. Bendito Padre y buen Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y misericordioso. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, este estudio que sea para nosotros edificante, Señor, para que caiga en buena tierra, Señor, para que esté en nuestros corazones, en nuestra mente y lo podamos poner por obra. Pongo en tus manos a la hermana Lupita para que sea ella hablando a través de ti, Señor, que seas tu instrumento, que sea Lupita instrumento tuyo, Padre Celestial, que seas tú, Señor, glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias. Pues vamos a dar inicio. Pues entonces, hermanos, este fin de semana vamos a hablar de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y el domingo vamos a tener que, el que esté compartiendo, vamos a hablar de lo que es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, nosotros debemos de entender esto. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene un padre y uno tiene una nueva familia. Somos hijos de Dios y por eso ahora somos hermanos en Cristo, ¿verdad? La iglesia dice la palabra que es el cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza, Cristo es, cuando habla de cabeza es el que guía, el que piensa, el que dirige, el que ve. La cabeza, ¿verdad? Es donde se formula todo lo que va a hacer el cuerpo. Todo lo que el cuerpo hace depende de la cabeza. Depende de que la cabeza le dirija hacia dónde quiere ir. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros ya somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y Dios estableció la iglesia para que ahí nosotros crezcamos y nos podamos desarrollar y podamos establecer una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante entender, hermanos, de que cuando nosotros nacemos de nuevo, y no sé si a usted le pasó o a alguien que conoce le pasó, pero casi siempre cuando uno recibe a Cristo, las personas lo menos que quieren es tener contacto con la iglesia. Llegan y se van rápido, o sea, como que piensan que es diferente. Se llega a pensar que es diferente. Yo con Dios sí, pero con la iglesia no. Y no es así. Va junto. La persona que recibe a Cristo, la persona que acepta a Jesús y Cristo la adopta, ¿verdad? El Padre la adopta como hijo. Él tiene que experimentar la familia de Dios en su vida. Él también tiene que experimentar ese privilegio que nos da el Señor. Aunque no querramos, nosotros tenemos que ir entendiendo eso. La iglesia, aunque no queramos, tenemos que aprender
a vivir dentro de la iglesia. El Señor lo estableció, no es algo que uno lo estableció. El Señor nos diseñó para vivir dentro de la iglesia. Y como ya sabemos, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, no es el lugar donde está ahorita ahí esas láminas o ese salón. La iglesia somos nosotros. Y donde estamos nosotros está la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de nosotros. Cristo es quien estableció la iglesia. La iglesia en el original se llama sacados de, ¿verdad? Sacados de. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo ya nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, pudiéramos decir, para establecer su iglesia, para establecer ese lugar donde vamos a ir a rendir culto o donde nos vamos a reunir para dar culto a Dios. El Señor ha establecido que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí va a estar. Porque la iglesia somos nosotros. No importa que estemos en el campo, en la ciudad, en una casa, en una iglesia, en una cafetería, donde estemos, ahí está el Señor. Porque nosotros somos la iglesia que estableció Jesucristo. Y me gustaría que leyéramos Mateo 16, 18. Este versículo me encanta porque nos da a conocer el poder que tenemos en este mundo, lo que realmente es la iglesia en este mundo, y que a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de lo importante que somos para el Señor. Le voy a pedir, no sé si lo puedes leer, Ariel, por favor. Es Mateo 16, 18. Esta es la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que levantó y en lo que pensó cuando estaba hablando de este cuerpo que es la iglesia. Sí, amén, dice su palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, ¿verdad? Yo creo que esto es bien importante para nosotros, hermanos. Miren, si sacamos este texto fuera de contexto, vamos a estar viendo lo que vieron los católicos, ¿verdad? Pensando que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. De hecho, de ahí empieza el papado, ¿verdad? Porque piensan los católicos que el primer papa fue Pedro, y luego ellos siguieron estableciendo papas, porque este texto lo sacaron y empezaron a decir que sobre la raíz de Pedro, sobre esta persona se iba a establecer la iglesia, pero eso no es correcto. Ahí está hablando que es sobre lo que la confesión que hizo Pedro, ¿verdad? Más antes en el 16, donde Pedro le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia, esa es la roca de la iglesia. La iglesia cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca es que nosotros está fundamentada nuestra fe. La fe de la iglesia, o la roca de la iglesia, es este fundamento de fe, es esta declaración de fe. Todos los que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, somos los que somos parte de la iglesia de Cristo. Por eso dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y luego da una promesa para nosotros, donde nos dice: y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno no prevalecen frente a la iglesia. La iglesia tiene ese poder para derribar las puertas del infierno. Por eso nosotros tenemos el poder de evangelizar, para que el enemigo retroceda, para que las tinieblas se desvanezcan. Porque, hermanos, fíjense que es algo glorioso y es algo maravilloso que necesitamos creer y vivir. Miren, Cristo recuperó todo el poder.
En Mateo lo dice, en Mateo 28, ¿verdad? Donde dice por el 18, 19, dice, toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada. Y a él, hermanos, esa autoridad la comparte o la da a la iglesia. La autoridad que él tomó es la autoridad que tenemos nosotros como iglesia. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en esta vida de una manera correcta, de la manera poderosa, llenos del poder de Dios. Tenemos que aprender a vivir, y digo que aprender, hermanos, porque la iglesia está acostumbrada a vivir a veces en tristeza, en culpa, en soledad, y creo que ya no podemos seguir viviendo así. Somos la iglesia de Cristo. Él estableció este organismo dentro de este mundo para poder quebrantar las obras del enemigo. Nosotros tenemos poder, Dios nos ha dado el poder, incluso dice que nosotros íbamos a tener poder sobre enfermedades, íbamos a tener poder sobre las huestes de maldad, que en nosotros iba a estar el poder para vencer todo. Entonces tenemos que vivirlo, hermano. Si ya somos la iglesia, en ese nivel tenemos que caminar. La iglesia de Cristo es la potencia mundial más grande que existe ahorita en la tierra. Nosotros vemos a los países, a los reyes, pero realmente, hermano, realmente la iglesia es la que tiene ese poder. Por eso me encanta cuando el pastor Lee siempre nos habla y nos dice que nosotros somos la élite. Somos lo mejor del mundo. ¿Para qué? No es para vanagloriarnos ni para decir que tenemos lo mejor, sino más bien es para honrar al Señor y entender que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y gracias a eso tenemos todo el poder de Dios en nosotros. La iglesia de Cristo tenemos que levantarnos, hermanos, con poder. Miren, aquí habla acerca de la iglesia de Cristo, que es universal e invisible. Habla de tres formas, ¿verdad? La iglesia de Cristo universal, la iglesia de Cristo regional y la iglesia de Cristo local. Y que nosotros tenemos que aprender a vivir y disfrutar esto. La iglesia de Cristo universal es la que existe en todo el mundo. Y dice que es invisible, hermanos, porque no podemos reunirnos, en sí no sabemos cuántos somos. En sí no sabemos, hay censos, hay a lo mejor porcentajes, proyecciones, pero realmente no sabemos. El único que conoce la cifra exacta es Jesucristo. Él tiene discípulos en todo el mundo. Él tiene hijos en todo el mundo. Entonces, Él conoce quiénes son sus ovejas. Él conoce quiénes son sus hijos. Y está en todo el mundo. Ahí están los hijos de Dios en todo el mundo. Estamos representando a Dios en todo el mundo. Entonces, esa es la iglesia universal. La iglesia regional es como por decir ustedes en Tlaxcala. Ahí hay una iglesia que a lo mejor se conocen ya más. Empiezan a conocerse y empiezan a relacionarse. Porque recordemos, hermanos, que no nacimos para estar solos. Necesitamos estar bajo autoridad. Estar dentro del organismo de la iglesia. No puedo levantarme solo como mano. A lo mejor, ¿verdad? Que Dios me dice, tú eres la mano. Ok, soy la mano. Y como mano no necesito nada y me voy sola. Es ilógico, no podría moverme. La iglesia nos necesitamos. La iglesia regional es ahorita, ¿verdad? Y en Tlaxcala, las iglesias que están, que son de Cristo. Que Cristo ha establecido y que necesitamos estar en comunión. Ahorita a lo mejor están ustedes viviendo ahí en el Distrito Centro, donde también ahí están, hay comunión, hay dirección, hay ponerse de acuerdo para el trabajo. Y la iglesia que está en los hogares o la iglesia que está ahí ya más cerca, es la iglesia local. Es donde nos reunimos, hermanos. A lo mejor nosotros no podemos reunirnos en la casa de nuestra hermana Violeta, como dice aquí, ¿verdad? En la escritura, que había una por decir, en la casa de Aquila y Priscila. Ahí se reunía la iglesia. Había un momento donde la iglesia se reunía ahí.
a nosotros tenemos unas casas pequeñas donde casi no podemos reunirnos muchos, quizás cabríamos poquito. Por eso es que hemos conseguido terrenos, pero ahí está la iglesia local, hermanos, es donde nosotros nos reunimos para crecer, donde ya nos conocemos y donde se está formando nuestro carácter, donde se está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la iglesia local, es el poder que tenemos ahí en esa iglesia local. Pero nosotros, aunque estamos ahí a lo mejor tan pequeños, no somos tan pequeños, hermanos, porque formamos parte de la iglesia universal. Qué maravilloso, hermanos, es poder entender esto. Y ya con esto, hermanos, nosotros tenemos que aprender la iglesia tiene que saber todo esto, entender quién es la iglesia, quién estableció la iglesia. No se trata nada más de reunirnos por reunirnos, porque esta es otra de las funciones de la iglesia. Dice que la estructura espiritual de la iglesia es la asamblea o la reunión o la junta que se hace más el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia más, de hecho primero empieza de que un cristiano se compone de eso, ¿verdad? De que el hombre natural más el Espíritu Santo es igual a un cristiano. Por eso ahí está la gran diferencia. Parecemos personas naturales, pero tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que hace la diferencia dentro de este mundo. Es lo que nos diferencia de los demás. Y luego la iglesia, pues viene siendo lo mismo, es la reunión más el Espíritu Santo. Por eso en nuestras reuniones, hermanos, hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Y eso no es algo que pueda hacer el hombre. Hay reuniones en las cuales a lo mejor usted ha asistido, reuniones de trabajo, reuniones de ahí de los vecinos de la colonia, reuniones de psicología, reuniones miles de un festejo. Pero la iglesia es diferente, porque en la iglesia nos reunimos personas, pero que estamos llenas del Espíritu Santo. Y quizás llegue una que no es cristiano, pero ahí está el Espíritu Santo y es lo que hace la diferencia y es lo que puede cambiar la vida, porque donde está el Espíritu de Dios suceden cosas. Empieza a haber revelación, sanidad, empiezan a suceder milagros, porque está Dios mismo en la iglesia. Qué bonito es poder entender esto, hermanos. Por eso a mí me emocionó mucho cuando dije, ay, nos toca este tema, me encanta este tema, porque estamos viendo el poder, hermanos, el poder de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Lo diferente que somos a las demás personas. Por eso, hermanos, necesitamos entenderlo, vivirlo y disfrutar quienes somos ahora en Cristo Jesús. Aquí nos habla de 4 cosas, hermanos, que 4 funciones que tiene ya la iglesia local, ¿verdad? O la iglesia en sí, pero 4 funciones en las cuales en la iglesia local tiene que haber. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. Y una, hermanos, habla de que el primer punto es dar culto a Dios. La iglesia fue creada. La iglesia fue sacada del mundo. La iglesia fue diseñada para dar culto a Dios. Por eso, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cumplir esa función como como prioridad en nuestras vidas. Es prioridad eso. Si nosotros recordamos por qué fue sacado al pueblo de Egipto, por qué fue sacado de Egipto el pueblo de Israel, por qué llegaron las plagas a Faraón. Y a mí me interesó mucho ahora que estuve haciendo parte de mi tarea, el poder ver el por qué fue sacado el pueblo de Dios. Y siempre, una y otra vez, cuando Moisés se presentó ante Faraón, lo que le decía
deja ir a mi pueblo porque quiero que me haga sacrificio en el desierto. Eso es el culto a Dios, para que me haga fiesta en el desierto, para que me dé culto en el desierto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso fuimos sacados, hermano, para dar culto a Dios. Y siempre en el culto debe de haber sacrificio, por eso debe de estar Cristo. En cada culto debe estar Cristo. En cada culto debe estar Cristo, honrar la presencia de Cristo porque Él es el sacrificio. Por Él es el que estamos ahí. Y ahora ya nosotros, como imitándolo a Él, nos presentamos en sacrificio vivo, como dice ahí en Romanos, ¿no? En sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto, así damos culto a nuestro Dios, ofreciendo nuestras vidas a Él, ofreciendo todo lo que somos a Él. No vamos, hermanos, a la iglesia solo porque tenemos que cumplir o solo porque es parte de nuestra rutina. Nosotros siempre tenemos que ir entendiendo que vamos a dar culto a nuestro Dios. Venerarlo, honrarlo, glorificarlo, exaltarlo. Eso es lo principal para lo que nos llamó el Señor, ¿verdad? Darle culto a Dios. Y de ahí, hermanos, la iglesia está para hacer el evangelismo. La iglesia está, hermanos, para que nosotros hagamos evangelismo juntos. Primero ofrecemos culto a Dios y hacemos evangelismo. El evangelismo, hermanos, es parte de la gran comisión que nosotros tenemos. A mí me impactó, les decía, hermanos, ahora que estudiaba, el entender que parte de las 10 plagas que llegaron a Faraón fue, como dice ahí claramente la escritura, y dice que Dios mismo dijo, esto es, lo hago para que todos los pueblos conozcan quién es Jehová de los ejércitos. Y hasta hoy, hermanos, hoy en día, a través de esas plagas, del endurecimiento del faraón, que Dios permitió ese endurecimiento, y para mostrar su poder al Señor, le decía, te voy a sacar con brazo fuerte para que todos conozcan quién es Jehová de los ejércitos. Y cuando salió el pueblo, hermanos, tenían temor los pueblos vecinos. Donde iba el pueblo de Israel le temían, porque habían oído lo que había ocurrido con el faraón. Porque ahí mismo el Señor hizo evangelismo, se mostró ante todas las naciones. Y esa es, hermano, nuestra comisión, es mostrar a Dios y que Dios muestre su poder a través de nosotros para que todos conozcan quién es el Señor Dios Todopoderoso, para exaltar a Jesucristo, para que todos entiendan que Jesucristo es Señor y el poder que hay en Él. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia quizás a veces vamos a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo nos use en hacer milagros. Que el Espíritu Santo los use en sacar demonios. Que el Espíritu Santo les dé el poder para hacer un milagro sorprendente, una sanidad. Pero todo esto, hermanos, es para hacer evangelismo. Todo lo que pasa y lo que podamos hacer, el poder que Dios nos da, es para hacer evangelismo, para mostrar a Cristo a las naciones, para mostrar a Cristo en nuestra colonia, para mostrar a Cristo en Tlaxcala. Esa es parte de la función de la iglesia, hermanos. Dios lo hizo así. Dice su palabra, me sorprende esto porque dice que Dios hizo que fuera a través de la locura de la predicación que hubiera la salvación. A través de la locura de la predicación. Por eso para el mundo somos locos.
Cuando predicamos es una locura para el mundo, pero el Señor así lo diseñó, que la iglesia predicara, que la iglesia hablara, que la iglesia testificara de Él, y a través de eso iba a haber salvación. Así lo estableció el Señor, así lo dispuso y nos lo entregó a nosotros como iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que entender que el evangelismo es el método que Dios tiene para salvar a la humanidad. Que el evangelismo es la gran comisión que Dios dejó para que nosotros avanzáramos en el reino. Ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Aquí vienen muchas citas. Espero en Dios que el que lo pueda dar, pueda leerlas o pueda de perdida agarrar las más valiosas. Yo he agarrado unas, ¿verdad? Y las he dicho así nada más. Pero hermanos, es importante a enseñar esto a la iglesia, que la iglesia se vaya contenta, que la iglesia entienda quién es ella. Ahorita, hermanos, que nuestro corazón arda de gozo, de emoción, de entender de quiénes somos. La iglesia, hermanos, fue puesta también para edificación. Y es parte de lo que leíamos ahorita, ¿verdad? La iglesia fue parte para nosotros, para edificarnos unos a otros. Y qué maravillosas analogías nos muestra el Señor para entender qué es la iglesia. Como les dije, nos muestra que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Y estas analogías, hermanas, nos habla de que tenemos que estar unidos entre sí. La iglesia tiene que estar unida entre sí, no puede crecer sola, no, eso es mentira. Y les digo mucho esto porque aquí nosotros hemos escuchado tanto como un hermano que decía, no, hermano, yo ya me cansé, la iglesia es pura hipocresía, todas las iglesias están mal, por eso yo ahora me reúno en mi casa, ahí en mi casa. Me quedo sorprendida, ¿verdad? Porque entonces no entiende la palabra, no entiende lo que significa que somos un cuerpo. Que el cuerpo no puede, el ojo ir solo corriendo, no puede moverse el ojo. El ojo, que las manos, que los pies, que todos los órganos los necesitamos. También nos da el ejemplo del edificio. Que nosotros somos parte de ese crecimiento, de ese edificio que se está construyendo y que Cristo es el que está construyendo. Y nosotros como iglesia nos estamos edificando ahí. Cada vez que vamos a las reuniones, no nada más en los sermones, hermanas, en las convivencias, ahí nos nutrimos, ahí nos edificamos, en las oraciones, en el pasar tiempo juntos como iglesia, en los estudios. Es el poder de la iglesia. Ahí es donde nosotros nos edificamos unos a otros y donde nosotros, hermanos, tenemos que vivir para eso. Entender que yo edifico la iglesia, pero la iglesia también me está edificando a mí. Y no importa, a lo mejor tú dices, no, pero yo no hago mucho. No, todos hacemos mucho en el reino de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Hay hermanitas que nada más llegan a la reunión de mujeres o a la reunión de oración. Qué bonito es eso. Porque es un apoyo grande, es parte de la edificación que esté ahí. Es parte de nosotros. También la iglesia, hermanos. Miren, son 4 funciones, ya vimos. La primera, que es dar culto a Dios. Segunda, evangelismo. El tercero, hermanos, es la edificación que estamos teniendo. El cuarto es el servicio. Nosotros tenemos que entender parte que viene siendo casi parte de la edificación. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que estamos para servicio de la iglesia. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en servicio de la iglesia, es cuando nosotros edificamos la iglesia.
vamos edificando la iglesia. Tenemos que levantar a los nuevos creyentes. Tenemos que levantar a los nuevos creyentes para que ellos se conviertan en trabajadores o en obreros o en siervos de Dios que puedan dedicar su vida a Cristo. Esa es nuestra labor, hermanos. Esa es nuestra labor gloriosa. Fíjense, damos culto a Dios, evangelizamos y los que ya están en la iglesia los edificamos, les servimos. Por eso vamos, los instruimos y dedicamos nuestra vida al servicio de Dios. Entender, hermanos, que Dios está levantando esos obreros y nosotros somos los modelos que va a seguir la congregación. Tú eres el modelo que está siguiendo la congregación. Tú eres el ejemplo. Nosotros tenemos que aprender que Cristo debe ser nuestro ejemplo y llegar a la conclusión que dijo Pablo. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Así nosotros, hermanos, viene la gente y nos ve y nos va a imitar. Por eso nosotros tenemos que imitar a Cristo, para que la iglesia pueda imitar a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado como iglesia. Y todo lo que somos, ponerlo al servicio de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es ver la estructura de la iglesia y el poder entender que yo me quedo así, o cada punto puede ser un sermón o durar un estudio con cada punto, porque le indagas y empiezas a ver el poder que hay ahí. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos dejó la gran comisión. La iglesia, hermanos, está para cumplir la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo y nosotros, hermanos, estamos aquí como representantes de Jesucristo. Somos los representantes del Dios Todopoderoso, por eso somos tan valiosos. La iglesia es tan valiosa, hermanos, por eso nosotros dice, ya no puedo hacer lo que yo quiera, porque ahora represento a Dios. La iglesia representa a Dios en el mundo. Dijo un hermano, somos los ojos, somos la imagen de Dios. Por eso nosotros tenemos que recuperar esa imagen pronto, porque somos la imagen de Dios en este mundo. La gente que no conoce a Cristo tiene que ver en nosotros la imagen de Dios, porque somos la iglesia, somos los representantes de Cristo en esta tierra. Nosotros estamos aquí, hermanos, para defender la verdad de Cristo, por eso tenemos que conocerla, hablar la verdad de Cristo, hablar la verdad de Cristo, por eso tenemos que conocer esa verdad. Y nosotros tenemos la misión mundial de ir y evangelizar a todo el mundo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto, hermanos, que el Señor ha puesto para la iglesia es algo valioso, que la iglesia, hermanos, necesitamos vivir. Él nos ha equipado con el Espíritu Santo. Sabe que nosotros no podemos hacer eso. Pero el poder del Espíritu Santo en nosotros es el que hace todo eso. Ahorita se está levantando esa iglesia poderosa en Tlaxcala. Si nosotros nos agarramos y nos aferramos a esto, hermanos, esta iglesia se va a levantar con poder, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Donde sucedan milagros, donde el poder de Dios se manifieste, donde la gloria del Señor descienda, donde podamos ver esos milagros, pero no para que nos vean a nosotros, como dijo el apóstol, ¿verdad? Los apóstoles que hicieron el milagro del cojo. Cuando lo hizo Pedro y Juan, volteaban los judíos a verlos a ellos. Y sorprendidos pensaban que ellos lo habían hecho. Pero Pedro inmediatamente les paró y les dijo, ¿por qué nos ven a nosotros?
como si de nosotros hubiera sido darle la sanidad. Fue Jesucristo, el que ustedes crucificaron, ese fue el que hizo este milagro. Así, hermanos, es como nosotros debemos de actuar. Cuando veamos ese milagro poderoso que la iglesia está haciendo, no es para decir, ay, es que el hermano ora mucho. No, es que el hermano se mete mucho con Dios. No, hermano, es para decir, el poder de Dios, del Espíritu Santo lo está haciendo. El poder de Dios está manifestando. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver. Yo estoy segura que pronto, de hecho yo siento que ya se están empezando a ver milagros, hermanos. Y todos estos milagros van a ocurrir aún de una manera más abundante. Pero todo, hermanos, va a ser para darle gloria a Dios. Para honrar, para que como decía ahí en las plagas, que todos conozcan quién es Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Que todos los pueblos vean que hay un Dios verdadero. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que muestra a Cristo de una manera poderosa, la que muestra a Cristo a las naciones. Nosotros somos la iglesia. Dios nos sacó para mostrar su gloria a las naciones. Hermanos, qué maravilloso es entender esto, pero más que entenderlo, vivirlo. Tenemos que vivir ya en esta condición. Tenemos que disfrutar el poder que tenemos. Somos la iglesia de Cristo. Somos lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay en el mundo. ¿Saben por qué? Porque cada uno, hermanos, de nosotros, la iglesia, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice que nosotros le hemos abierto la puerta a Cristo y con Cristo ha entrado el Espíritu Santo y el Padre. El Dios Trino mora en nosotros. Tenemos la plenitud del Dios Trino. Por eso, hermanos, somos la iglesia poderosa. Y esta iglesia tenemos que retomarla otra vez. Así como en el libro de los Hechos, todas las cosas que se veían y todas las cosas cómo se movían, así tenemos que verlas, hermanos, en este tiempo. En el nombre de Jesús, volver a Cristo, volver al Espíritu Santo y entender que la iglesia está puesta para glorificar a Dios. Qué bonito tiempo, hermano, hemos tenido. Ya se terminó la lección. Yo les voy a pedir, hermanos, ahí que vean los textos. Hay muchos textos que necesitamos leerlos y entenderlos y vivirlos. Amén. Voy a orar y ahora sí hacemos fórum, hermanos. Quiero hacer el fórum aquí con ustedes para ver cómo estamos. Amén. Vamos a orar y vamos a hacer el fórum. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Gracias por tu bondad y por, Señor, el privilegio que tenemos que nos hayas escogido. Qué tremendo, Señor, es escuchar que hace un tiempo la gente se avergonzaba de decir que era hijo de Dios, que te tenía a ti, Señor, pero ahora nosotros lo vemos como una bendición grande, el poder decir que tú eres nuestro Padre, que nos has adoptado, que vives en nosotros. Padre, ayúdanos como iglesia a vivir, a disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que has puesto a tu iglesia. Todo el conocimiento de la verdad, Señor, todo lo que nos has dado, el poder, Señor, que nos has dado a vivirlo, a disfrutarlo, a ejercerlo en el nombre de Jesús. Tú nos has dado autoridad, ayúdanos a ejercerla en este mundo. Ayúdanos a vivirla, a gozarla, Señor. Padre, y entender que realmente, Señor, es lo más importante para nosotros el estar dentro de tu cuerpo, que tú seas nuestra cabeza. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo y la obra que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por los milagros que vas a hacer a través de mis hermanos, Señor. Porque a través de sus manos, Señor, saldrá vida, saldrá sanidad, Señor, Señor, poder para que las tinieblas se debiliten, Señor, ante ellos.
porque tú estás con ellos y tú eres quien lo va a hacer, Señor. Y ellos que publiquen que tú eres el Cristo, que todo es por ti y que todo es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.